Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Que Dios me les bendiga en esta preciosa hora. Dios es bueno, Dios es grande y nos permite nuevamente el poder compartir la palabra, el poder seguir el estudio bíblico en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Dios me les bendiga a cada uno por nombre de los que en esta hora se va a conectar. Y qué bueno y maravilloso que Dios nos da una nueva oportunidad. Amén. Entonces, como si se podrán dar cuenta, pues hoy tengo de invitado aquí a mi hijo Jeremy, que me va a acompañar aquí en el apoyo de la lectura. Y yo espero que sea de bendición el estudio bíblico en esta noche. Amén. Pero yo quiero orar para poder iniciar y poder poner en manos de Dios la palabra que nos va a edificar. Amantísimo Rey de Gloria, te damos gracias por tu grande amor, por tu misericordia, por permitirnos, Señor, en este momento el poder, Padre Santo, ser ese canal de bendición para cada uno de mis hermanos y oyentes, Señor, que se han conectado, bendito Padre. Yo sé que tu palabra no regresa vacía, tu palabra es la que nos llena y nos sigue bendiciendo para poder comprender el propósito, Padre, y poder salir bendecido, Señor, porque yo sé que tú eres bueno, tú eres grande y que con el poder de tu Espíritu Santo, bendito Dios, nos apoyamos, Señor, para poder continuar este estudio bíblico, este viaje maravilloso de tu palabra. Gracias, bendito Dios, a ti sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios me les bendiga. Aquí su servidor Ricardo López, utilizando el medio de Facebook de mi hermano Pastor José Luis, y nuevamente vamos a continuar aquí con el estudio de su palabra maravillosa. Si me acompañan en Hechos 13, versículo 13 en adelante. Amén. Amén. Entonces aquí solo les voy a dar una breve explicación antes de iniciar. Vamos a continuar con lo que es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Como ustedes se pudieron dar cuenta, mi hermano José Luis el día de ayer pues inició el capítulo 13 y prácticamente el apóstol Pablo pues parte de Antioquía, del área de Siria, para dirigirse a Chipre y a las ciudades de Galacia o de los Gálatas, a donde iba a llevar el mensaje. Amén. Entonces mi hijo Jeremy va a continuar con la lectura ahí. Amén. 13. Del 13 al 19 leamos así. Amén. Dice la palabra: Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio. Amén. Leamos hasta el 20. Léete el 20 también. 20 dice: después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Amén. Amén. Entonces, aquí pues el apóstol hace una remembranza, un recordatorio, o si usted quiere verlo, pues una cronología de los acontecimientos que existieron en la época del Antiguo Testamento, y hay muchos pasajes ahí que nos pudieran llevar a recordar la historia de lo que pasó en cuanto cómo conduzco el Señor
al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque por eso dice que escogió a nuestros padres, pero refiriéndose obviamente a lo que Moisés pues los había sacado de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Posteriormente usted ya conoce la historia que lo llevó por el desierto, atravesaron el Mar Rojo, Dios abrió el mar, porque realmente fue un milagro ahí, y que al mismo tiempo llevaban la promesa de llegar a la tierra prometida, pero eso pues como según la historia lo narra, pues ya únicamente Josué, cuando llegó a dar las 7 vueltas con el pueblo, lograron conquistar Canaán. Y es un recordatorio pues que el apóstol aquí les habla, porque en el versículo 20 les dice, los 450 años pues incluyen 40 años de peregrinación en el desierto, 10 años, 400 años en Egipto. De ahí 40 años que ellos caminaron en el desierto y 10 años para conquistar Canaán. Entonces, todo lleva un proceso por el cual el Señor siempre va a llevar a su pueblo. Y así mismo aquí en este primer viaje misionero del apóstol Pablo hacia estas regiones, era para seguir extendiendo la palabra. Ya vemos aquí las regiones donde él después de Antioquía partió hacia esta región de Perge y de Panfilia, y son ciudades de Galacia, ¿verdad? Que están en el Asia Menor, ahí por Turquía si usted lo quiere ver actualmente, pero recordemos que en este viaje era el arranque, se podría decir, de esos viajes, porque según narra aquí, si usted lee toda la cronología, todos los libros que el apóstol Pablo, Dios le dio ahí revelación para escribirlos, pues son 4 viajes, pero aquí estamos viendo que en este primer viaje ya llevaba esa bendición y se dirigió a esta ciudad de Antioquía, de Pisidia, ¿verdad? Esta no era la Antioquía que vimos anteriormente en el capítulo 11, donde se le llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo, porque era la ciudad de Antioquía de Siria. Aquí era una ciudad o una provincia de Galacia, para hacer ahí un poco de distinción de lo que de donde anduvieron los apóstoles. Amén. Continuamos leyendo entonces, ahí mi hijo va a seguir leyendo. Seguir leyendo nuevamente el capítulo 20. El versículo 20. Dice, después como por 450 años le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Ahí. Amén. Entonces, aquí la palabra nos lleva hasta el capítulo, si usted quiere verlo, hasta primera de Samuel. Porque ahí, en esta cronología, pues ya empieza a narrar también cómo fue el pueblo. El pueblo, obviamente, el Señor les había levantado jueces, pero ya después de esto, los hijos de Samuel intentaron seguir llevando la batuta, pero sin embargo el pueblo y todos los ancianos se reunieron y dijeron, no, queremos un rey, que tú pongas un rey en Israel como lo tienen todas las naciones. Eso fueron lo que le dijeron estos ancianos en una reunión que ellos tuvieron. Si quieren, si gustan, lo leemos así rapidito con la ayuda del Señor. Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a leerlo aquí rapidito, aquí con la ayuda del Señor. Amén. Dice 1 Samuel 8:5, dice, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y ahí pues ya sigue la historia aquí en 1 Samuel de cómo Dios pues levantó a Saúl, hijo de Cis, para el primer rey de Israel, para poder gobernar. Entonces es muy importante que esta cronología, porque fíjense que
siempre cuando se da, los apóstoles llevaron un sermón, y Pablo no es la excepción, siempre hacía remembranza, hacía un recordatorio de algunos acontecimientos del Antiguo Testamento. ¿Por qué lo hacía? Para comprobar que de veras Jesucristo era el Mesías, era el Hijo de Dios, el que muchos negaron cuando Él estuvo aquí en la tierra. Entonces, todo esto iba acompañado también con la predicación, con el llamado al arrepentimiento, porque era muy importante el poder seguir predicando la palabra de Dios en esas regiones. Amén. Entonces, continúa ahí leyendo. Versículo 21, 23. 21. Dice, luego pidieron rey y Dios le dio Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la decencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Amén. Amén. Entonces ahí vemos cómo pues la palabra era explicada. Bueno, ya se le había explicado a los judíos y ahora se le explicaba a los gentiles. Pero también era importante que los judíos entendieran esta voluntad de nuestro Señor. Porque créanme que recordemos que los gentiles eran rechazados por los judíos. Sin embargo, era necesario tener todo este marco histórico para poder explicar las razones por el cual debían de aceptar a Jesucristo como el Rey Salvador, como el Mesías, como el que resucitó, el que da salvación, que ahora la salvación venía por gracia, por misericordia, aceptando el nombre de Cristo como su Salvador. Y un llamado también al arrepentimiento, obviamente, porque eso es lo que era lo importante para que muchos conocieran el propósito de Dios en sus vidas. Entonces aquí les repite también, les habla acerca de David, que cómo fue escogido, que dio buen testimonio. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. A pesar de que si usted lee toda la historia de David, no fue un siervo perfecto, pero Dios halló gracia en él, aún en sus debilidades, aún en los pecados que él pudo cometer. Pero la gran diferencia que hace de lo que Dios lo levanta, es que él se arrepintió en todo lo mal que había actuado. Por eso Dios vio el corazón de arrepentimiento que tenía David, y por eso es que a él lo escoge también para guiar al pueblo de Dios, para ser el segundo rey. Amén. Y así nos ha escogido a nosotros. Amén. Amén. 23. Amén. Sigue en la palabra 13:23. De la esencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensás que yo soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Amén. Amén. Veamos aquí, pues la mayoría de los sermones, como vuelvo a repetirle, mis hermanos, era de que el pueblo pues tenía que conocer el contexto histórico y tenía que conocer también cuál era el propósito de poder seguir predicando a Cristo. Ya lo vimos desde el capítulo 3, cuando empezó Pedro a predicar y con los demás discípulos hacían milagros, pero todo tenía que contener el sermón o la predicación que ellos llevaban. Siempre tenían que contener 4 elementos: la era del Mesías, ¿verdad? Que Jesús, bueno, más que todo probarlo con citas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque los maestros de la ley
dudaban si eso era cierto o de veras estos siervos eran los hijos de Dios. O sea, ellos como que querían comprobar que de veras ellos estaban diciendo la verdad. Entonces había que citar mucho del Antiguo Testamento. Entonces, una panorámica de la vida y el ministerio de Jesús, especialmente de su resurrección, y un llamado al arrepentimiento. Amén. Entonces, una proclamación de la era del Mesías, con cita del Antiguo Testamento, una panorámica de la vida y el ministerio de Jesús, especialmente de la resurrección, y un llamado al arrepentimiento. Incluso, entonces aquí ya después de hablarles del Antiguo Testamento, ya les habla del Nuevo, ya les habla de lo que hizo Juan el Bautista, ¿va? Que llamaba al arrepentimiento. ¿Para qué? Previo a encontrarse con Jesús personalmente. Y a eso nos llama también la palabra, porque cuando nosotros conocemos la palabra, cuando Dios nos ha hecho el llamado, primero nos hace un llamado al arrepentimiento, a meditar en qué hemos fallado para que el Señor nos acepte. Entonces, y ahí es donde continúa ese caminar con Cristo. Amén, que nos lleva hacia una perfección que cada uno de nosotros tenemos que llevar con Él, porque la palabra siempre nos va a llevar hacia esa salvación, hacia esa oportunidad que Cristo nos ha preparado. Amén. 26. ¿Sí? 26 dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Amén. Amén. Entonces ahí ya la palabra pues nos adentra también a esa reflexión, porque recordemos que Cristo tuvo que padecer, como dijo su palabra, y si lo leemos así rapidito en el libro en capítulo 53 de Isaías, ustedes me pueden acompañar así rapidito, capítulo 53 de Isaías, lo vamos a leer ahí rapidito. Amén. Léelo ahí. ¿Cuál es? 53. 53. En adelante. Ahorita vamos a ver. Tenía que apuntado. Capítulo 53 de Isaías. Amén. Capítulo 3. Versículo 3. ¿Desde ahí empiezo? Sí, capítulo 3. Versículo 3, perdón. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El 4 y el 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Entonces ahí se sigue haciendo este recordatorio, y el apóstol aquí lo remarca, no solo para crear tal vez conciencia o también poder tener ahí un momento de reflexión al respecto, porque ya ciertamente el profeta Isaías ya había profetizado, valga la redundancia, esta palabra. Y si ustedes se dan cuenta, pues lo llevan ante Pilato, ¿verdad? Pilato, sin embargo, no halló pecado en él,
no hallaba de qué acusarle. Sin embargo, los judíos, encabezados por los sumos sacerdotes, ¿verdad?, que no para nada estaban guiados por el Espíritu Santo, pidieron que se le crucificara a nuestro Señor. Y a esto pues también llama a que esa misma tendencia se daba en la época de los apóstoles. Un desprecio hacia la palabra de Dios, un desprecio hacia Cristo. ¿Por qué? Porque ellos se aferraban mucho a la ley y a otros mandatos de hombres que no iban acorde a la palabra. Entonces aquí hace esta reflexión indicándoles, ¿verdad?, que no hallaron, y sin hallar causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Pero como Dios es grande, mis hermanos, versículo 30, Dios lo levantó de los muertos. Y así como nos ha levantado a nosotros, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice su palabra, pero Él nos levanta para dar testimonio de que Él es un Dios vivo. Él es un Dios de vivos y no es Dios de muertos, porque si Él murió fue para darnos vida y vida en abundancia. Y eso es la razón sublime, mis hermanos, por el cual podemos entender ahora. Tal vez muchos de los que lo llevaron a la cruz lo entendieron después de que Cristo fue entregado y falleció, pero cuando vieron la resurrección, muchos ahí comprendieron de que de veras era el Mesías, el Hijo de Dios, el que había estado profetizado en su palabra. Entonces aquí llega esta parte testimonial, ¿verdad?, que da el apóstol Pablo aquí, y dice que nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Entonces había una promesa, no había una razón por qué rechazar a Cristo si estaba ya profetizado. Lo único que se necesitaba era creer en que Él era el Salvador, que los podía cambiar su corazón y que podía darles una mejor oportunidad, y que era un nuevo pacto entre Dios y los hombres, que ya no habían sacrificios de animales, ya no había que derramar otro tipo de sangre, porque la sangre de Cristo, mis hermanos, es la que tenía poder y sigue teniendo poder hasta el día de hoy. Entonces aquí la palabra, en este viaje, en este primer viaje misionero, nos lleva hacia eso. Aquí llega el arranque, el poder llevar la palabra hacia otras regiones, como fue llevada aquí al Asia Menor, por el área de Turquía actualmente, si usted lo quiere ver, pero que se centra, mis hermanos, mira hasta dónde ha llegado la palabra. Llega y se sigue extendiendo, y gloria a Dios, porque en Latinoamérica, en todo el mundo, la palabra se sigue extendiendo y proclamando, porque hay que proclamar que Cristo vive, a un Cristo Salvador, a un Cristo que murió pero resucitó, y que va a hacer muchos milagros en nuestras vidas, dependiendo cuál sea esa medida de fe con la que nosotros tengamos. Entonces, aquí había una gran fe de estos varones, que sin importar el peligro al que se iban a afrontar, porque llegar hacia esa ciudad no era fácil. No era fácil porque tenían que sufrir el rechazo, tenían que sufrir los oprobios, tenían que sufrir que los encarcelaran, tenían que sufrir que los golpearan, que los azotaran. Pero eso, mis hermanos, gloria a Dios, pues hoy ya no se da eso. Tal vez habrán algunas ciudades donde todavía no se acepta el cristianismo pero por miedo o temor a que la religión en la cual están, la cual profesan, piensa que los va a llevar a una condena. Pero si están en Cristo, son de modo que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, mis hermanos, y a eso nos lleva la palabra de Dios, a ser nuevas criaturas, a conocer el evangelio de Dios, porque el evangelio son las buenas noticias. Eso significa el evangelio, del cual se sigue proclamando hasta el día de hoy. Entonces, mis hermanos, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, y el día de mañana, en el nombre de Jesús, vamos a continuar hasta terminar el capítulo 13, que es hasta el versículo 52. Yo espero que esto haya sido de bendición. Esta palabra, yo sé que no regresa vacía, sino que nos lleva, mis hermanos, a poder seguir conociendo cómo nació la iglesia, cómo se condujeron los siervos, y cómo ya aquí
a través ya aquí, pues a partir ya del capítulo 13, si usted quiere verlo, empieza ya un ministerio grande de Pablo de poder seguir extendiendo la palabra, porque él se encarga de seguir llevando la palabra, que no era fácil, como les digo, pero él ahí llevaba la palabra de Dios para la honra y gloria de él, ¿verdad, mis hermanos? Y yo espero que usted y cada uno de nosotros tengamos esa fe y sigamos manteniendo esa fe que nos mantiene unidos, sin importar que estemos hoy en casa, porque la palabra, yo sé que donde quiera que nosotros nos encontremos como templo y morada que somos del Espíritu Santo, nos va a llevar hacia esa santidad que el Señor quiere, ¿verdad? Entonces yo bendigo la vida de cada uno por nombre, de los que se han conectado el día de hoy. Sé que son ahí varios, los hermanos están conectados, pero yo los bendigo en el nombre de Jesús. Igual a mis hermanos que lo van a ver ahí, no en vivo, pero sí en diferido. Entonces Dios les bendiga a cada uno por nombre. Vamos, oremos, mis hermanos, para que el Señor nos siga bendiciendo. Bendito Dios Todopoderoso, gracias yo te doy, Padre Santo, por este tiempo, por este momento que pudimos estudiar tu palabra y que nos lleva, Señor, hacia una nueva dimensión, que nos lleva a conocer cada día más y más, bendito Dios, la razón por la cual tú quieres, Señor, que nosotros caminemos en fe, que sin importar, Señor, las adversidades, sin importar, Padre Santo, que nos sintamos ahí desanimados, Señor, pero yo sé, bendito Dios, que tú eres el que enciende el fuego del poder de tu Espíritu Santo, porque sabemos que no hay lugares abiertos para predicar tu palabra, pero sabemos que a través de este medio tú llevas lo usas de canal de bendición y lleva tu palabra, Padre bendito, para que cada uno podamos seguir entendiendo el propósito de tu palabra, Padre Santo. Yo te pido que tú guardes, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y oyentes que se han conectado, porque yo sé que la palabra siempre va a quedar sembrada en nuestro corazón. Gracias te damos, bendito Dios. Como siempre honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tuyo bendito Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que Dios me les bendiga y me les guarde, y nos vemos mañana si Dios nos presta vida. Amén.